ni temas ni evites a tu gigante. Pero bueno, quiero hablarte de David, un hombre que sin buscarlo, sin comerlo ni beberlo, de repente se vio involucrado en una de las historias más épicas de la humanidad. Y épica porque es una historia real, ¿verdad? Después de ser ungido como rey de Israel, no recibió David una corona. Más bien, lo que recibió fue un desafío. Si leemos en los capítulos anteriores y vemos que ha sido ungido como rey de Israel, cualquiera dice, bueno, ¿dónde está mi trono? Y David, después de ser ungido, lo que recibe es un desafío. Enfrentarse a un gigante de 2.90 metros, casi 3 metros de gigante, cuya malla pesaba 57 kilos, la punta de la lanza pesaba 7 kilos y la espada aproximadamente 3 kilos, ¿verdad? Ahora yo no sé si cualquiera de nosotros frente a un gigante de esa naturaleza nos asustaríamos por el gigante o por el armamento que trae. Ahora, David, un hombre que desde joven aprendió 3 principios. Cuidar lo pequeño. Cuidar lo pequeño. Nadie quiere cuidar ovejas, nadie. Es el trabajo que los israelitas no querían hacer, cuidar las ovejas. Responder a la autoridad. David era un hombre que sabía que había principios espirituales de autoridad. Obedeció a su padre. Y al igual que nosotros, caminamos como David en la vida. David supo ser fiel a la hora de delegar el cuidado de las ovejas. Antes de irse, puso un guarda a sus ovejas. Esto se llama ser fiel en lo poco. Como dice Lucas 16:10. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. La vida o la historia de David no comenzó en el enfrentamiento con Goliat. David, en el secreto donde nadie lo veía, mataba leones y osos para cuidar a sus ovejas. David, donde nadie lo veía, cantaba salmos y componía salmos mientras otros dormían. David empezó siendo fiel a un rebaño que no era suyo, pero todo esto Dios lo veía. Ahora podemos poner un punto aquí y decir, David, el joven que todos llevamos dentro, porque todos en un momento determinado en nuestra vida tenemos un parecido a David. Hemos sido ungidos como hijos de Dios, sellados con las arras de su Espíritu Santo. Nadie lo vio venir. Ese ungimiento de David, nadie lo predijo. Llegó a la vida de él. Nosotros igualmente, nadie nos predijo. Simplemente Dios se complació en su gracia de salvarnos, de ungirnos, de sellarnos. Nosotros como ese joven oramos para defender nuestra familia.
Por ejemplo, nosotros como ese joven buscamos con quién dejar nuestros hijos al cuidado. No se lo dejamos a cualquiera. Tenemos cuidado de quién va a cuidar nuestras ovejas, nuestro rebaño. Así que tenemos mucho de David. Entendemos que hay una vida natural y una vida espiritual, y esto es una de las claves en el éxito de David. Entender que hay una vida natural, pero aunque somos de carne y hueso, aunque somos polvo de estrella, caminamos alrededor de una vida espiritual. Ahora bien, en nuestra vida hay momentos donde sin comerlo ni beberlo, sin buscarlo, aparecen gigantes. Aparecen sin avisar. No los buscamos, pero aparecen. No los buscamos, pero están. Pueden entrar a nuestra vida, aparecer en nuestra vida vestidos de situaciones que no buscamos. Vestidos de personas que no toleramos, vestidos de noticias que no esperábamos, vestidos de recaídas que no contábamos con ellas. Pensábamos que estábamos bien y de repente tropezamos y decimos, ¿qué pasó aquí? Apareció nuevamente un gigante. Un gigante puede ser un silencio en el que queremos una respuesta divina y la respuesta no llega. Puede ser un gigante. Oportunidades que a veces dejamos pasar por duda y se convierten en gigantes. Facturas acumuladas, hijos desviados de la palabra, fantasmas del pasado, todos pueden ser gigantes en nuestra vida, adicciones. Todos esos gigantes gritan a nuestra vida como gritaba Goliat al pueblo de Israel. Me llama la atención en la lectura que dice que Israel estaba peleando, pero tenía 40 días inmóvil a un lado de la llanura. Y yo digo, Señor, a veces nosotros estamos en una guerra y no lo sabemos. Estamos en una guerra y no actuamos como estaba el pueblo de Israel. En guerra, pero no podían actuar. El miedo los paralizaba. Esos gigantes gritan a nuestra mente, gritan a nuestro corazón. No, y lo más triste de todo es que nos roban la paz, nos roban el sueño, nos roban el gozo. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos pasar nosotros frente a estos gigantes? Mire, el pueblo de Israel pasó 40 días, pero los seres humanos podemos pasar años teniendo el enfrentarnos a nuestros gigantes. No queremos enfrentarlos realmente. No queremos esa batalla, no queremos esa lucha. Nos acostumbramos a vivir como el gigante, con el gigante al frente. Sabemos que todo se calienta a nuestro alrededor por causa de estos gigantes, pero nos vamos adaptando. Nos pasa como la rana. Usted agarra una rana viva, la mete en un caldero, le pone agua y enciende la estufa y la rana se va ajustando, la temperatura va subiendo y la rana se va ajustando. Sube 3 grados y la rana se va ajustando. Cuando la rana se da cuenta que el agua está muy caliente y quiere saltar, opa la fuerza. Y se convirtió en sopa de rana. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos vamos adaptando a los gigantes.
tratamos de esquivarlo, tratamos de pasar por el otro lado y sabemos que el gigante está y no tomamos la determinación de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a caer frente al gigante, porque no entendemos que es una lucha espiritual. 40 días sin avanzar al lugar donde querían estar. ¿Cuántos días podemos pasar nosotros? 40, 80, 100, 120. No entendemos que hay una guerra espiritual y que enfrentarnos al gigante no es nuestra lucha, es la lucha del Señor. Nosotros solos no podemos. ¿Qué dice Efesios 6:12? Busque conmigo Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, y como cristianos podemos entenderlo, es una lucha espiritual. Debemos tener la actitud que tuvo David a la hora de enfrentar al gigante. Mire, en el versículo 26 de la lectura que hicimos, dice, entonces, de Primera de Samuel 17, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía claro que David formaba parte de un pueblo que tiene un Dios poderoso y que no va a dejar que un gigante prevalezca en la vida de su pueblo. Pero a veces a nosotros se nos olvida. Y decimos ser hijos de Dios y decimos creer que Dios está con nosotros, pero permitimos que el gigante prevalezca y nos detenga. David lo tenía claro. David dijo, esta no es una lucha entre ese gigante y el pueblo de Israel. Esta es una lucha entre ese gigante y el Dios del pueblo de Israel. Tu gigante no es para que tú le digas a Dios, Dios, tengo un gran gigante al frente. No. Tu deber es decirle al gigante, el gran Dios al que tú le sirves. Amén, iglesia. ¿A qué le tememos? ¿Al gigante o a las armas que trae el gigante? Porque el gigante puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser nuestro cónyuge en un momento determinado, ¿verdad? Que no entiende nuestra manera de hablar, de reaccionar o de plantear alguna situación. Y quiero aprovechar, porque la semana pasada hice un comentario aquí en el púlpito con la sana intención de decir que las mujeres tienen días difíciles y que en esos días difíciles nosotros los esposos debemos de tener paciencia y entenderla. Eso no es algo que yo me invento, es una realidad. Lo dije la semana pasada. Y si hay alguna hermana que se sintió ofendida por eso de los días difíciles, yo pido perdón delante de la congregación. Mi intención en ningún momento fue herir la susceptibilidad de la mujer, simplemente hacer entender a los varones que las mujeres tienen días difíciles y que debemos de tener tacto para con ellas. Amén, iglesia. Ahora, ¿a qué le tememos? ¿Al gigante o a las armas
Puede ser una persona, un familiar, el cónyuge, un hermano, un primo, un profesor en el instituto, en la universidad, que hiere tu autoestima. Un compañero de clase, un compañero de la vida que te traiciona. Alguien que te calumnia, alguien que te hace bullying. Puede ser el gigante. O también el gigante puede vestirse de pensamientos. Tú no vas a poder, tú no te ves. ¿Ah? ¿Quién eres tú? Tú no lo vas a conseguir. Tú no sirves. No fuiste creado para eso. Mira, yo quiero decirte que si pensamientos así vienen a tu vida, tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por ser cristiano tienes la mente de Cristo. O sea, con esas dos características en tu vida, no hay gigante que pueda decirte que tú no puedes. Pero hay voces, hay pensamientos que hablan a nuestro interior y digan, no voy a poder. Dios se olvidó de mí. Dios a mí no, a los demás Dios los atiende, a los demás Dios los cuida, a los demás Dios prospera, pero de mí parece que se olvidó, y así hay pensamientos en nuestra vida. Mira, esos son dardos que el enemigo envía o que nuestros pensamientos débiles envían en contra de nosotros, dardos de fuego. Ahora, David tenía la fe que Pablo habla en Efesios 16. Busque conmigo Efesios capítulo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. David tenía esa fe, Hugo, David la tenía. Cada palabra que el gigante enviaba, cada insulto, cada amenaza que salía por la boca del gigante, era un dardo de fuego disparado al corazón de los israelitas. Y así tuvo a los israelitas frenados y atemorizados 40 días, 40 noches, por la mañana, al mediodía y por la tarde, paralizados completamente, porque no tenían la fe necesaria para parar esos dardos de fuego, el escudo de la fe, como lo vimos en prédicas pasadas. David fue ungido, pero apareció un gigante en su vida en vez de una corona. Y quiero decirte, hermano mío, hermano y hermana, que los gigantes que aparecen en nuestra vida no son para que los evitemos, no son para que salgamos huyendo. No, cuando un gigante aparece en tu vida, ajústate el cinturón, porque viene una victoria al vencerlo en el nombre del Señor. No sé cuáles sean tus gigantes. No sé cuál sea el gigante que te atormenta, que te quita el sueño, que te roba la paz. No sé cuál sea. A veces estamos vivos, pero estamos paralizados. Estamos en guerra y no sabemos. Y sigue el gigante martillando nuestra cabeza diariamente, por la mañana, por la tarde y por la noche, desafiándonos, humillándonos, gritándonos que no vale la pena seguir luchando, que no vale la pena seguir adelante. Pero yo quiero decirte, hermano, con toda propiedad, que en tus manos Dios ha puesto una espada para cortar
la cabeza de cualquier gigante. Pero tienes que creerlo. Vemos en el texto cómo Saúl le dice a David que se ponga su traje. Y David, inexperto en cuestiones de parafernalia de guerra, intenta ponérselo, pero David era guapo, pero era petizo. Y David se ve caminando con un traje que no es de él. Pero David sabía que esta es una lucha personal. Tú no puedes luchar con el traje del pastor. Tú no puedes luchar con el traje de un hermano. Tú no puedes luchar con el traje de tu papá. Tú no puedes luchar con el traje de tu mamá. La lucha es tuya con lo que Dios te ha dado. Amén, iglesia. Porque a veces, pastor, ayúdame. Y sí, está bien que venga a buscar ayuda. Mejor son dos que uno, dice la Escritura. Pero cada lucha la gana cada uno de nosotros. En el secreto con el Señor. El Señor nos ha dado la espada para cortar la cabeza del gigante. Recordemos que es una lucha espiritual. Y quiero que sepas que como lucha espiritual, nosotros no respondemos con odio. Eso sería actuar con espada natural. Nosotros respondemos con discernimiento. Entendemos cuando una persona viene sin el Espíritu Santo a decirnos cualquier cosa y discernimos y decimos, vale, entiendo, discierno que esta persona no viene llena del Espíritu Santo, viene llena de ira, de envidia, de odio, de rencor, y no voy a responder de la misma manera, porque nuestra lucha no es contra la persona, sino contra el gigante que la está utilizando. Nosotros en esta lucha no maldecimos al instrumento que el gigante está usando. Porque podemos ir a un lugar o podemos estar en algún lugar y alguien nos ofende o alguien hace algo para dañarnos. No tomes la lucha natural, no te enredes en la lucha carnal. Déjalo en el espíritu, disciérnelo y luchas con armas espirituales. No peleamos con el que habla, peleamos con el que inspira al que está hablando. Espíritu de división que está dentro de esa persona. Yo te ato y te echo fuera de mi vida. Esa persona ni se entera que tú estás batallando contra un gigante que ella tiene. Y no dejes que el gigante de otra persona se convierta en tu gigante. Porque eso nos pasa. De repente una persona tiene una actitud deshonesta ante nosotros. Esa persona está siendo manipulada por su gigante y tendrá que luchar para ser libre. Y tú que disciernes, no permita que ese gigante te afecte a ti. No le doy lugar a los celos de esa persona. No voy a apartar a esa persona, por el contrario, voy a intentar que conozca al Dios que lo puede hacer libre de su gigante. Cuando usamos la espada del Espíritu, la cabeza del gigante caerá. Mire, David cortó la cabeza del gigante. David no le dijo a Goliat, y voy a ver si Dios me ayuda a cortarte la cabeza. No, David sabía en quién había creído y David le dijo,
y yo te cortaré la cabeza, porque vengo en nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y así nosotros debemos de hablarle a nuestros gigantes o a los gigantes que se ponen al frente nuestro. Ahora, cortar la cabeza del gigante es la prueba de que ya el gigante no gobierna. David tomó la cabeza y ayer con los jóvenes pudimos escuchar testimonio. Tener la cabeza del gigante en la mano es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ayer vimos cómo un hermano decía, en mi mano tengo la cabeza del gigante del cáncer. Porque Dios lo venció. Otro decía, en mi mano tengo la cabeza del temor, del miedo, porque Dios lo venció. David tomó la cabeza del gigante y anduvo un tiempo con ella, dando testimonio de que el Dios de los escuadrones de Israel había peleado por él. Es un testimonio para los que dudan, tener la cabeza. Yo les decía a los jóvenes, mira, yo tengo en mi mano la cabeza del gigante de las adicciones. Y no me avergüenzo de mostrar la cabeza de las adicciones a las drogas, porque yo solo no podía con el gigante, lo intenté muchas veces, pero el Dios de los escuadrones de Israel cortó esa cabeza. Y a mí me toca enseñarla como testimonio para que otros puedan creer. La cabeza que David llevaba en su mano era un altar ambulante, donde iba, se veía que Dios había obrado. No te avergüences de que hayan gigantes en tu vida. Por el contrario, lucha con la espada del Espíritu, agarrado del Señor, y esos gigantes serán para glorificar a Dios. Lleva la espada en tu mano y la cabeza en tu mano para que otros puedan creer en el poder. Analía, la música no hay. Para que otros puedan creer que Dios está a tu lado. Yo le pido al Señor que cualquier gigante que esté pululando en tu vida, Hugo, por favor, que cualquier gigante que esté pululando en tu vida, cualquier gigante que te esté robando la paz, el gozo, el sueño, lo enfrente como David enfrentó a Goliat. No en sus fuerzas, sino en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Él nos da la victoria. Amén, iglesia. Vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto oración a ti por nuestra congregación, Señor. Yo levanto oración a ti en este día, Señor, y te pido que cada uno de mis hermanos pueda entender que si hay algún gigante en su vida, ese gigante ha de caer en el nombre de Jesús. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y principados de maldad que pululan en las regiones celestes. Por ello, Padre, en el nombre de Jesús, te pido
tu favor y tu gracia en todo momento, para cada uno de mis hermanos que están aquí y para los que nos ven a través de las redes, Señor, que puedan entender que el gigante no es para detenernos, sino para hacernos pasar de nivel. Gracias, Padre, por esta palabra, Analía. En el nombre de Jesús. Estamos en una guerra y no lo sabemos. Estamos en una guerra y no actuamos como estaba el pueblo de Israel. En guerra, pero no podían actuar. El miedo los paralizaba. Esos gigantes gritan a nuestra mente, gritan a nuestro corazón. No, y lo más triste de todo es que nos roban la paz, nos roban el sueño, nos roban el gozo. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos pasar nosotros frente a estos gigantes? Mire, el pueblo de Israel pasó 40 días, pero los seres humanos podemos pasar años teniendo el enfrentarnos a nuestros gigantes. No queremos enfrentarlos realmente. No queremos esa batalla, no queremos esa lucha. Nos acostumbramos a vivir como el gigante, con el gigante al frente. Sabemos que todo se calienta a nuestro alrededor por causa de estos gigantes, pero nos vamos adaptando. Nos pasa como la rana. Usted agarra una rana viva, la mete en un caldero, le pone agua y enciende la estufa y la rana se va ajustando, la temperatura va subiendo y la rana se va ajustando. Sube 3 grados y la rana se va ajustando. Cuando la rana se da cuenta que el agua está muy caliente y quiere saltar, opa la fuerza. Y se convirtió en sopa de rana. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos vamos adaptando a los gigantes. Tratamos de esquivarlo, tratamos de pasar por el otro lado y sabemos que el gigante está y no tomamos la determinación de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a caer frente al gigante, porque no entendemos que es una lucha espiritual. 40 días sin avanzar al lugar donde querían estar. ¿Cuántos días podemos pasar nosotros? 40, 80, 100, 120. No entendemos que hay una guerra espiritual y que enfrentarnos al gigante no es nuestra lucha, es la lucha del Señor. Nosotros solos no podemos. ¿Qué dice Efesios 6:12? Busque conmigo Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, y como cristianos podemos entenderlo, es una lucha espiritual. Debemos tener la actitud que tuvo David a la hora de enfrentar al gigante. Mire, en el versículo 26 de la lectura que hicimos, dice, entonces, de Primera de Samuel 17, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía claro que David formaba parte de un pueblo que tiene un Dios poderoso y que no va a dejar que un gigante prevalezca en la vida de su pueblo.
Pero a veces a nosotros se nos olvida. Y decimos ser hijos de Dios y decimos creer que Dios está con nosotros, pero permitimos que el gigante prevalezca y nos detenga. David lo tenía claro. David dijo, esta no es una lucha entre ese gigante y el pueblo de Israel. Esta es una lucha entre ese gigante y el Dios del pueblo de Israel. Tu gigante no es para que tú le digas a Dios, Dios, tengo un gran gigante al frente. No. Tu deber es decirle al gigante, el gran Dios al que tú le sirves. Amén, iglesia. ¿A qué le tememos? ¿Al gigante o a las armas que trae el gigante? Porque el gigante puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser nuestro cónyuge en un momento determinado, ¿verdad? Que no entiende nuestra manera de hablar, de reaccionar o de plantear alguna situación. Y quiero aprovechar, porque la semana pasada hice un comentario aquí en el púlpito con la sana intención de decir que las mujeres tienen días difíciles y que en esos días difíciles nosotros los esposos debemos de tener paciencia y entenderla. Eso no es algo que yo me invento, es una realidad. Lo dije la semana pasada. Y si hay alguna hermana que se sintió ofendida por eso de los días difíciles, yo pido perdón delante de la congregación. Mi intención en ningún momento fue herir la susceptibilidad de la mujer, simplemente hacer entender a los varones que las mujeres tienen días difíciles y que debemos de tener tacto para con ellas. Amén, iglesia. Ahora, ¿a qué le tememos? ¿Al gigante o a las armas? Puede ser una persona, un familiar, el cónyuge, un hermano, un primo, un profesor en el instituto, en la universidad, que hiere tu autoestima. Un compañero de clase, un compañero de la vida que te traiciona. Alguien que te calumnia, alguien que te hace bullying. Puede ser el gigante. O también el gigante puede vestirse de pensamientos. Tú no vas a poder, tú no te ves. ¿Ah? ¿Quién eres tú? Tú no lo vas a conseguir. Tú no sirves. No fuiste creado para eso. Mira, yo quiero decirte que si pensamientos así vienen a tu vida, tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por ser cristiano tienes la mente de Cristo. O sea, con esas dos características en tu vida, no hay gigante que pueda decirte que tú no puedes. Pero hay voces, hay pensamientos que hablan a nuestro interior y digan, no voy a poder. Dios se olvidó de mí. Dios a mí no, a los demás Dios los atiende, a los demás Dios los cuida, a los demás Dios prospera, pero de mí parece que se olvidó, y así hay pensamientos en nuestra vida. Mira, esos son dardos que el enemigo envía o que nuestros pensamientos débiles envían en contra de nosotros, dardos de fuego. Ahora, David tenía la fe que Pablo habla en Efesios 16. Busque conmigo Efesios capítulo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. David tenía esa fe, Hugo, David la tenía.
Cada palabra que el gigante enviaba, cada insulto, cada amenaza que salía por la boca del gigante era un dardo de fuego disparado al corazón de los israelitas. Y así tuvo a los israelitas frenados y atemorizados 40 días, 40 noches, por la mañana, al mediodía y por la tarde, paralizados completamente, porque no tenían la fe necesaria para parar esos dardos de fuego, el escudo de la fe, como lo vimos en prédicas pasadas. David fue ungido, pero apareció un gigante en su vida en vez de una corona. Y quiero decirte, hermano mío, hermano y hermana, que los gigantes que aparecen en nuestra vida no son para que los evitemos, no son para que salgamos huyendo. No, cuando un gigante aparece en tu vida, ajústate el cinturón, porque viene una victoria al vencerlo en el nombre del Señor. No sé cuáles sean tus gigantes. No sé cuál sea el gigante que te atormenta, que te quita el sueño, que te roba la paz. No sé cuál sea. A veces estamos vivos, pero estamos paralizados. Estamos en guerra y no sabemos. Y sigue el gigante martillando nuestra cabeza diariamente, por la mañana, por la tarde y por la noche, desafiándonos, humillándonos, gritándonos que no vale la pena seguir luchando, que no vale la pena seguir adelante. Pero yo quiero decirte, hermano, con toda propiedad, que en tus manos Dios ha puesto una espada para cortar la cabeza de cualquier gigante. Pero tienes que creerlo. Vemos en el texto cómo Saúl le dice a David que se ponga su traje. Y David, inexperto en cuestiones de parafernalia de guerra, intenta ponérselo, pero David era guapo, pero era petizo. Y David se ve caminando con un traje que no es de él. Pero David sabía que esta es una lucha personal. Tú no puedes luchar con el traje del pastor. Tú no puedes luchar con el traje de un hermano. Tú no puedes luchar con el traje de tu papá. Tú no puedes luchar con el traje de tu mamá. La lucha es tuya con lo que Dios te ha dado. Amén, iglesia. Porque a veces, pastor, ayúdame. Y sí, está bien que venga a buscar ayuda. Mejor son dos que uno, dice la Escritura. Pero cada lucha la gana cada uno de nosotros. En el secreto con el Señor. El Señor nos ha dado la espada para cortar la cabeza del gigante. Recordemos que es una lucha espiritual. Y quiero que sepas que como lucha espiritual, nosotros no respondemos con odio. Eso sería actuar con espada natural. Nosotros respondemos con discernimiento. Entendemos cuando una persona viene sin el Espíritu Santo a decirnos cualquier cosa y discernimos y decimos, vale, entiendo, discierno que esta persona no viene llena del Espíritu Santo, viene llena de ira, de envidia, de odio, de rencor, y no voy
a responder de la misma manera, porque nuestra lucha no es contra la persona, sino contra el gigante que la está utilizando. Nosotros en esta lucha no maldecimos al instrumento que el gigante está usando. Porque podemos ir a un lugar o podemos estar en algún lugar y alguien nos ofende o alguien hace algo para dañarnos. No tomes la lucha natural, no te enredes en la lucha carnal. Déjalo en el espíritu, disciérnelo y luchas con armas espirituales. No peleamos con el que habla, peleamos con el que inspira al que está hablando. Espíritu de división que está dentro de esa persona. Yo te ato y te echo fuera de mi vida. Esa persona ni se entera que tú estás batallando contra un gigante que ella tiene. Y no dejes que el gigante de otra persona se convierta en tu gigante. Porque eso nos pasa. De repente una persona tiene una actitud deshonesta ante nosotros. Esa persona está siendo manipulada por su gigante y tendrá que luchar para ser libre. Y tú que disciernes, no permita que ese gigante te afecte a ti. No le doy lugar a los celos de esa persona. No voy a apartar a esa persona, por el contrario, voy a intentar que conozca al Dios que lo puede hacer libre de su gigante. Cuando usamos la espada del Espíritu, la cabeza del gigante caerá. Mire, David cortó la cabeza del gigante. David no le dijo a Goliat, y voy a ver si Dios me ayuda a cortarte la cabeza. No, David sabía en quién había creído y David le dijo, y yo te cortaré la cabeza, porque vengo en nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y así nosotros debemos de hablarle a nuestro gigante o a los gigantes que se ponen al frente nuestro. Ahora, cortar la cabeza del gigante es la prueba de que ya el gigante no gobierna. David tomó la cabeza y ayer con los jóvenes pudimos escuchar testimonio. Tener la cabeza del gigante en la mano es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ayer vimos cómo un hermano decía, en mi mano tengo la cabeza del gigante del cáncer. Porque Dios lo venció. Otro decía, en mi mano tengo la cabeza del temor, del miedo, porque Dios lo venció. David tomó la cabeza del gigante y anduvo un tiempo con ella, dando testimonio de que el Dios de los escuadrones de Israel había peleado por él. Es un testimonio para los que dudan, tener la cabeza. Yo les decía a los jóvenes, mira, yo tengo en mi mano la cabeza del gigante de las adicciones. Y no me avergüenzo de mostrar la cabeza de las adicciones a las drogas, porque yo solo no podía con el gigante, lo intenté muchas veces, pero el Dios de los escuadrones de Israel cortó esa cabeza. Y a mí me toca enseñarla como testimonio para que otros puedan creer. La cabeza que David llevaba en su mano era un altar ambulante, donde iba se veía que Dios había obrado.
No te avergüences de que hayan gigantes en tu vida. Por el contrario, lucha con la espada del Espíritu, agarrado del Señor, y esos gigantes serán para glorificar a Dios. Lleva la espada en tu mano y la cabeza en tu mano para que otros puedan creer en el poder. Analía, la música no hay. Para que otros puedan creer que Dios está a tu lado. Yo le pido al Señor que cualquier gigante que esté pululando en tu vida, Hugo, por favor, que cualquier gigante que esté pululando en tu vida, cualquier gigante que te esté robando la paz, el gozo, el sueño, lo enfrentes como David enfrentó a Goliat. No en sus fuerzas, sino en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Él nos da la victoria. Amén, iglesia. Vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto oración a ti por nuestra congregación, Señor. Yo levanto oración a ti en este día, Señor, y te pido que cada uno de mis hermanos pueda entender que si hay algún gigante en su vida, ese gigante ha de caer en el nombre de Jesús. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y principados de maldad que pululan en las regiones celestes. Por ello, Padre, en el nombre de Jesús, te pido tu favor y tu gracia en todo momento para cada uno de mis hermanos que están aquí y para los que nos ven a través de las redes, Señor, que puedan entender que el gigante no es para detenernos, sino para hacernos pasar de nivel. Gracias, Padre, por esta palabra, Analía. En el nombre de Jesús.